Bienvenidos a un nuevo episodio de historias que el tiempo ha intentado enterrar, pero que hoy vamos a desenterrar para ustedes. Soy su narrador y esto es La Macabra Historia. En la noche de Navidad de 1703, mientras las familias de Veracruz celebraban el nacimiento del Salvador, una mujer escribía con fuego su propia liberación. Esta es la historia de Ana, una esclava cuyo nombre quedó grabado en los registros coloniales no por su sumisión, sino por su terrible venganza. Lo que estás a punto de escuchar no es una fábula ni una leyenda urbana. Es un relato basado en documentos históricos de la Nueva España, un testimonio de la crueldad humana y sus consecuencias devastadoras. Antes de sumergirnos en las profundidades de esta historia, te invito a que te suscribas a La Macabra Historia, donde desenterramos los secretos que personas reales pueden revelarnos sobre la naturaleza humana y sus abismos más oscuros. Activa la campana de notificaciones y comparte este video con aquellos que, como tú, buscan entender los misterios del pasado que aún resuenan en nuestro presente. Y recuerda, la historia que estás a punto de conocer puede parecer distante en el tiempo, pero las emociones que la alimentaron son tan reales hoy como lo fueron hace más de 3 siglos. Veracruz, 1698. El sol caribeño castigaba el puerto mientras un nuevo cargamento de esclavos africanos desembarcaba del navío La Esperanza. Entre ellos una joven de apenas 16 años, arrancada de las costas de Angola, miraba con ojos vacíos el que sería su nuevo hogar, la principal puerta de entrada al virreinato de la Nueva España. En los registros de compraventa, apenas una línea. Ana Negra Bozal, de nación Angola, edad aproximada 16 años, vendida por 300 pesos al señor don Fernando Sánchez de Mora, hacendado de caña de azúcar en las afueras de Veracruz. Don Fernando era conocido en la región. Hijo de españoles peninsulares, había heredado una próspera hacienda azucarera, y con ella, la crueldad que caracterizaba a muchos de los amos de la época. Su esposa, doña Inés, hija de criollos adinerados, había dado a luz a 3 varones, Rodrigo, Francisco y el pequeño José, de 12, 10 y 6 años respectivamente. La hacienda Santa María de los Ángeles se extendía por hectáreas de tierra fértil, donde la caña crecía alta bajo el sol tropical. Desde fuera, con su casa grande encalada y su capilla adornada para la Navidad, parecía un paraíso terrenal. Para los esclavos que trabajaban en los campos y el trapiche, era el infierno en la tierra. Ana fue asignada al servicio doméstico, un privilegio que muchas esclavas anhelaban para escapar del brutal trabajo en los campos. Sin embargo, pronto descubrió que la casa grande escondía sus propios horrores. «Aprenderás a servir como Dios manda, o aprenderás a base de azotes», fueron las primeras palabras que doña Inés dirigió a Ana, mientras le entregaba un uniforme gastado y le señalaba sus tareas: limpiar, cocinar, atender a los niños y satisfacer cualquier capricho de la familia. Los primeros meses Ana intentó adaptarse. Aprendió español rápidamente, observaba en silencio las costumbres de la casa y se esforzaba por evitar el látigo del capataz. Durante el día, sus movimientos eran mecánicos, su rostro una máscara de obediencia. Por las noches, en el pequeño cobertizo donde dormía junto a otras 3 esclavas domésticas, Ana lloraba en silencio recordando su tierra, su familia perdida, su libertad arrebatada. «No llores tan fuerte, niña», le susurró una noche Francisca, una esclava criolla nacida en la hacienda. «Las lágrimas no ablandan corazones de piedra. Aquí solo sobrevive quien aprende a endurecer el alma». Francisca se convirtió en su única amiga, enseñándole a moverse en ese mundo de reglas no escritas, de miradas bajadas y espaldas marcadas por el látigo. «Los amos no nos ven como personas, Ana. Para ellos somos herramientas que hablan. Recuérdalo siempre». Mientras tanto, don Fernando observaba a la nueva adquisición con un interés que iba más allá del de un amo evaluando a su propiedad. Ana era hermosa,
con una dignidad que ni siquiera los trapos de esclava podían ocultar. Sus ojos, cuando creía que nadie la miraba, destellaban con una inteligencia que el hacendado encontraba a la vez fascinante y peligrosa. Para la Navidad de 1699, un año después de su llegada, Ana ya había aprendido que las celebraciones cristianas no traían paz ni alegría a los esclavos de la hacienda. Mientras la familia Sánchez de Mora asistía a la misa de gallo en la capilla, adornada con flores y velas, los esclavos trabajaban sin descanso preparando el banquete, limpiando la casa y atendiendo a los invitados que llegarían al día siguiente. Esa noche, mientras servía vino a don Fernando y sus amigos hacendados, Ana escuchó por primera vez la historia que cambiaría su vida para siempre. ¿Se acuerdan de aquel esclavo que intentó escapar el año pasado?, preguntó uno de los invitados entre risas. Lo encontraron en el camino a Xalapa. Don Fernando le dio un escarmiento que ninguno de sus negros olvidará jamás. Los ojos de Ana se fijaron por un instante en don Fernando, quien sonreía con orgullo mientras relataba cómo había hecho azotar al fugitivo hasta la muerte, frente a todos los esclavos de la hacienda, incluidos los niños. La propiedad debe respetarse, sentenció don Fernando levantando su copa, y mis esclavos han aprendido que en Santa María de los Ángeles la desobediencia se paga cara. Esa noche, algo cambió en el interior de Ana. Mientras los señores celebraban el nacimiento de su Salvador, ella sintió que algo moría dentro de sí misma, la esperanza, y en su lugar comenzó a crecer una semilla oscura, regada con cada nueva humillación, cada nuevo abuso, cada nueva injusticia presenciada en silencio. El tiempo en Santa María de los Ángeles no se medía en días o meses, sino en ciclos de siembra y cosecha, en misas dominicales y castigos ejemplares. Para Ana, los días se convirtieron en una sucesión de tareas interminables y noches de insomnio. Durante el segundo año, la atención de don Fernando hacia Ana se volvió más evidente. Primero fueron miradas prolongadas durante las comidas, luego comentarios sobre su figura cuando doña Inés no estaba presente. Ana intentaba hacerse invisible, trabajar rápido y desaparecer antes de quedar a solas con el amo. Francisca la había advertido. «Ten cuidado, niña. El Señor ha puesto sus ojos en ti, y eso nunca termina bien». La última muchacha que llamó su atención acabó vendida a las minas de Zacatecas cuando quedó embarazada. Una tarde de junio de 1700, mientras Ana limpiaba el despacho de don Fernando, el hacendado entró y cerró la puerta tras de sí. Lo que sucedió en esa habitación quedó grabado en la carne y el alma de Ana como un hierro candente. Cuando salió, horas después, su cuerpo estaba marcado con nuevas heridas y su mirada había cambiado para siempre. A partir de ese día, las visitas nocturnas de don Fernando se volvieron frecuentes. Ana aprendió a separar su mente de su cuerpo, a viajar lejos mientras el amo satisfacía sus deseos. En esos momentos, se transportaba a su aldea en Angola. Recordaba el rostro de su madre, las canciones que cantaban durante la cosecha, los rituales bajo la luna llena. Doña Inés no era tonta. Notaba las miradas de su marido, las marcas en el cuerpo de Ana, los momentos en que ambos desaparecían. Su respuesta no fue confrontar a su esposo, sino descargar su frustración y celos en la esclava. «Eres una tentadora del demonio», le espetó un día mientras la obligaba a arrodillarse sobre maíz seco como penitencia. «Pero te voy a quebrar ese orgullo, te lo juro por la Virgen Santa». Los hijos de don Fernando también aprendieron pronto que Ana era un blanco legítimo para su crueldad. Rodrigo el mayor imitaba a su padre en todo, incluido el trato a los esclavos. A sus 13 años ya ordenaba castigos y humillaba a los sirvientes. Francisco el mediano, más callado pero igualmente cruel, inventaba juegos perversos que involucraban a los niños esclavos. Solo el pequeño José mostraba ocasionalmente algo de compasión, dejando a veces un trozo de pan junto a Ana cuando nadie miraba. En septiembre de 1701, Ana descubrió que estaba embarazada. El pánico se apoderó de ella.
Había visto lo que sucedía con las esclavas que quedaban en cinta del amo. Desaparecían, vendidas a otras haciendas o a las minas, donde la esperanza de vida se medía en meses. Desesperada, acudió a Francisca, quien le preparó un brebaje de hierbas conocido entre las esclavas. «Bébelo todo y ruega que funcione», le dijo su amiga con ojos llenos de compasión. «Si no, estarás en manos de Dios o del diablo». El remedio funcionó, pero dejó a Ana postrada en cama con fiebres durante días. Doña Inés, sospechando lo ocurrido, ordenó que la azotaran por holgazana. Debilitada por la pérdida de sangre y la fiebre, Ana apenas sobrevivió a los 15 latigazos que recibió en el patio trasero frente a los otros esclavos. Mientras se recuperaba, tendida sobre un jergón sucio en el cobertizo, Ana comenzó a planear. Ya no pensaba en escapar. Sabía que los fugitivos eran cazados con perros y devueltos para castigos ejemplares. No, lo que Ana comenzó a imaginar era algo mucho más oscuro, más definitivo. En sus delirios febriles recordó las historias que su abuela le contaba en Angola sobre espíritus vengadores y justicia ancestral. «Hay fuegos que purifican», le había dicho la anciana, «y hay fuegos que consumen. El mismo elemento puede dar vida o quitarla, dependiendo de quién lo controle y con qué intención». Para la primavera de 1702, Ana había recuperado las fuerzas físicas, pero algo en ella se había transformado. Su rostro, antes expresivo y vivaz a pesar de las circunstancias, se había vuelto una máscara impenetrable. Sus movimientos eran precisos, calculados. Observaba todo, memorizaba rutinas, estudiaba el funcionamiento de la hacienda como un general estudia el campo de batalla. Don Fernando notó el cambio y lo interpretó como sumisión, como la victoria final de su voluntad sobre el espíritu rebelde de la esclava. Esto solo aumentó su deseo por ella, haciéndolo más descuidado, más confiado. Un día, mientras limpiaba la biblioteca de la casa grande, Ana descubrió algo que captó su atención. Un libro sobre la historia de Veracruz mencionaba un incendio devastador que había destruido parte del puerto en 1683. Las ilustraciones mostraban edificios consumidos por las llamas, personas atrapadas, el caos y la destrucción. Ana pasó horas mirando esas imágenes, memorizando cada detalle. El fuego, pensó, no distingue entre amos y esclavos. El fuego lo consume todo por igual. Si has llegado hasta aquí, ya conoces el inicio del oscuro camino que recorrió Ana en la hacienda Santa María de Los Ángeles. Pero lo que viene a continuación revelará hasta dónde puede llegar un ser humano cuando ha sido despojado de todo, incluso de su humanidad. Te invito a que te suscribas ahora mismo a La Macabra Historia para no perderte ninguno de nuestros relatos sobre los secretos más oscuros del pasado. Activa la campana de notificaciones y comparte este video con aquellos que, como tú, buscan entender los abismos del alma humana. Continúa con nosotros, porque la verdadera pesadilla de Ana apenas comienza. El verano de 1702 trajo consigo sequía y tensión. La cosecha de caña prometía ser escasa, y don Fernando descargaba su frustración en los esclavos, aumentando las horas de trabajo y reduciendo las raciones. Los castigos se volvieron más frecuentes y severos. El ambiente en la hacienda era como yesca seca esperando una chispa. Para Ana, cada nuevo amanecer era un día más de observación, un día más de planificación. Había comenzado a recolectar y esconder pequeños objetos: un trozo de pedernal de la cocina, trozos de tela, cera de las velas de la capilla. Nadie prestaba atención a estos detalles. Para los ojos de los amos, los esclavos eran invisibles hasta que cometían un error. En agosto de ese año, ocurrió algo que aceleró los planes de Ana. Francisca, su única amiga y confidente, fue acusada de robar comida de la despensa. Aunque negó la acusación, don Fernando ordenó un castigo ejemplar: 50 azotes en la plaza de la hacienda, frente a todos. Ana sostuvo la mirada de su amiga durante todo el castigo, sin llorar, sin apartar los ojos mientras el látigo desgarraba la piel de Francisca.
Contó cada golpe en silencio, como una letanía, un juramento. Al llegar al latigazo 30, Francisca dejó de gritar. Al 40, su cuerpo se aflojó en el poste donde estaba atada. Al 50, ya no respiraba. Esa noche, Ana no durmió. Permaneció sentada en su jergón con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando los sollozos ahogados de los otros esclavos. Algo había cristalizado dentro de ella, una resolución fría y clara como el hielo. Al día siguiente, pidió hablar con el padre Tomás, el capellán de la hacienda que visitaba Santa María de los Ángeles una vez al mes para oficiar misa y confesar a los habitantes. Don Fernando, sorprendido pero complacido por esta muestra de devoción religiosa, lo permitió. «Padre, necesito salvar mi alma», dijo Ana en el confesionario improvisado en la pequeña capilla. «Tengo pensamientos impuros, tentaciones del demonio». El padre Tomás, un fraile dominico de avanzada edad que había pasado décadas en la Nueva España, escuchó con atención aparente, aunque su mente estaba más ocupada en la comida y el vino que le esperaban en la casa grande. «La penitencia purifica, hija», respondió automáticamente. «Reza 10 Avemarías y 5 Padre Nuestros, y recuerda que tu condición es voluntad de Dios. Servir bien a tus amos es servir al Señor». Ana bajó la cabeza en fingida contrición, pero sus ojos permanecieron secos. Lo que buscaba no era absolución, sino información. A través de conversaciones casuales con el padre Tomás, fue aprendiendo detalles sobre la celebración de la próxima Navidad, quiénes serían los invitados, qué preparativos se harían, cómo se organizaría la casa grande para la ocasión. Para octubre, Ana ya había elaborado un plan detallado. Necesitaba ayuda, pero sabía que confiar en otros esclavos era peligroso. Muchos, desesperados por obtener algún favor de los amos, no dudarían en traicionarla. Sin embargo, había notado a un joven esclavo recién llegado, Tomás, que trabajaba en los establos. Sus ojos tenían la misma mirada que Ana reconocía en sí misma, no de odio explosivo, sino de ira fría y calculada. Un día, mientras llevaba ropa limpia a los establos, Ana se acercó a él. «También perdiste a alguien, ¿verdad?», preguntó en voz baja, sin preámbulos. Tomás la miró sorprendido, luego cauteloso. «Mi hermano», respondió finalmente. «Intentó escapar conmigo de la plantación en Cuba. Lo atraparon. Yo llegué al monte y sobreviví hasta que me capturaron unos meses después. No hizo falta decir más». En esas pocas palabras había un entendimiento mutuo, un reconocimiento de heridas compartidas. Durante las semanas siguientes, en breves encuentros cuidadosamente planeados para no levantar sospechas, Ana compartió partes de su plan con Tomás. «El fuego no pregunta a quién consume», le explicó Ana. «Rico o pobre, amo o esclavo, todos arden igual». Tomás escuchaba asintiendo ocasionalmente, añadiendo sugerencias basadas en su conocimiento de los establos y los alrededores de la hacienda. «Los caballos sienten el fuego antes que los humanos», comentó. «Podría soltar algunos estratégicamente, crear confusión». Noviembre trajo consigo los preparativos para la época navideña. La hacienda Santa María de los Ángeles era famosa en la región por su celebración de Nochebuena, a la que asistían las familias más prominentes de Veracruz. Don Fernando, orgulloso de su posición social, no escatimaba en gastos para impresionar a sus invitados. Ana, ahora encargada de supervisar a las esclavas más jóvenes en la limpieza de la casa grande, tenía acceso a todas las habitaciones. Meticulosamente, fue identificando los puntos vulnerables: las cortinas de pesado terciopelo importado de España, los tapices en las paredes, las vigas de madera del techo, las bodegas donde se almacenaba el aguardiente producido en la hacienda. Cada noche antes de dormir, repasaba mentalmente cada detalle: dónde iniciaría el fuego, cómo se propagaría, qué rutas de escape bloquearía primero. En sus sueños, veía las llamas consumiendo la casa grande, escuchaba los gritos, olía la carne quemada, y en lugar de horrorizarse sentía una extraña paz. A principios de diciembre,
ocurrió algo inesperado. El pequeño José, el hijo menor de don Fernando, cayó enfermo con fiebres altas. Los médicos de Veracruz fueron llamados, pero ninguno logró diagnosticar la enfermedad. Doña Inés, desesperada, ordenó a Ana que permaneciera junto al niño día y noche, aplicando paños fríos y administrando las medicinas recetadas. Durante 2 semanas Ana cuidó del pequeño José, observando su lucha contra la enfermedad. A diferencia de sus hermanos y su padre, José nunca había mostrado crueldad hacia los esclavos. En su inocencia de 6 años, a veces trataba a Ana con una amabilidad desconcertante, compartiendo sus dulces o mostrándole dibujos que había hecho. «Ana», le preguntó una noche, entre delirios febriles, «cuando muera, ¿iré al cielo aunque papá diga que los negros no tienen alma?» La pregunta golpeó a Ana como una bofetada. Por un momento, su resolución vaciló. Miró al niño, tan pequeño en la gran cama con dosel, y sintió una punzada de algo que hacía tiempo no experimentaba: compasión. «Todos tenemos alma, niño», respondió finalmente, ajustando el paño húmedo sobre la frente ardiente de José. «Y Dios ve lo que hay en ellas, no el color de la piel». La fiebre de José comenzó a ceder días antes de Navidad. Don Fernando, aliviado, lo atribuyó a la intercesión de la Virgen, a quien había prometido una capilla nueva si su hijo se salvaba. Para Ana, la recuperación del niño significaba volver a enfrentarse a la decisión que había tomado. Incluiría al pequeño José en su venganza. ¿Merecía un niño de 6 años pagar por los pecados de su padre? ¿Podía hacer excepciones en el fuego purificador que había imaginado? Mientras la Nochebuena se acercaba y los preparativos se intensificaban, Ana luchaba con estas preguntas. Tomás notó su conflicto durante uno de sus breves encuentros. «Si dudas ahora, estamos perdidos», le advirtió. «Una vez que comience, no habrá vuelta atrás. No podemos salvar a unos y condenar a otros». Ana asintió, pero el conflicto persistía en su interior. Esa noche, arrodillada junto a su jergón en el cobertizo, no rezó al Dios de los españoles ni a los espíritus de sus ancestros. Rezó al fuego mismo, pidiéndole sabiduría, pidiéndole justicia, pidiéndole que decidiera por ella quién merecía vivir y quién merecía morir. El 24 de diciembre de 1703 amaneció despejado y caluroso, inusual incluso para el clima tropical de Veracruz. Los esclavos de Santa María de los Ángeles se levantaron antes del alba para iniciar los preparativos de la gran celebración. En la cocina, los hornos ya ardían para los panes y pasteles. En el patio se asaban 3 cerdos enteros. En la casa grande se pulían los candelabros de plata y se disponían las mejores vajillas. Ana se movía como una sombra eficiente entre las habitaciones, dando órdenes a las esclavas más jóvenes, supervisando cada detalle. Su rostro no traicionaba ninguna emoción, ni siquiera cuando don Fernando la rozaba intencionalmente al pasar o cuando doña Inés criticaba su trabajo. A mediodía llegaron los primeros invitados, hacendados vecinos con sus familias, funcionarios del gobierno colonial, oficiales navales del puerto de Veracruz. La hacienda bullía de actividad, con carruajes llegando continuamente y sirvientes corriendo para atender a los recién llegados. Ana había elegido cuidadosamente su atuendo para ese día, un vestido de algodón blanco, el uniforme de las esclavas domésticas para ocasiones especiales. El blanco, pensó con ironía, el color de la pureza, el color de las sábanas que tantas veces don Fernando había manchado con su lujuria y su crueldad. A las 6 de la tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, todos los invitados se dirigieron a la capilla para la misa de Nochebuena. Ana aprovechó este momento para poner en marcha la primera parte de su plan. Con movimientos precisos, visitó cada habitación de la casa grande, colocando pequeños paquetes estratégicamente ocultos, detrás de cortinas, bajo muebles, dentro de armarios. Cada paquete contenía yesca, trozos de tela empapados en aceite y pequeñas velas que había robado de la capilla durante meses. En la bodega de aguardiente, situada a poca distancia de la casa principal, Tomás realizaba su parte del plan.
Con cuidado, aflojó los sellos de varios barriles, permitiendo que el líquido inflamable se filtrara lentamente, creando charcos invisibles en la penumbra. La misa terminó al anochecer y los invitados regresaron a la casa grande para el banquete de Nochebuena. La larga mesa del comedor principal resplandecía con candelabros de plata, cristalería fina y la mejor porcelana traída de España. Don Fernando, vestido con sus mejores galas, presidía la mesa con doña Inés a su derecha. Sus 3 hijos, incluido el pequeño José, ya recuperado, vestían trajes de terciopelo que los hacían parecer versiones en miniatura de su padre. Ana servía los platos junto con otras esclavas, moviéndose silenciosamente entre los comensales que la ignoraban como si fuera parte del mobiliario. Observaba cada rostro, cada risa, cada brindis, grabándolos en su memoria como su último testimonio de la vida en Santa María de los Ángeles. Cerca de la medianoche, cuando el vino había aflojado las lenguas y el espíritu festivo estaba en su apogeo, don Fernando anunció que era hora de los villancicos y las danzas en el patio. Los invitados se trasladaron al exterior, donde se había preparado un área iluminada con antorchas y decorada con flores. Este era el momento que Ana y Tomás habían estado esperando. Mientras la música y las risas resonaban en el patio, Ana se deslizó de vuelta a la casa grande con la excusa de buscar más vino. Dentro, con manos que no temblaban, encendió las mechas de sus paquetes ocultos, comenzando por las habitaciones más alejadas de las salidas. Simultáneamente, Tomás se dirigió a la bodega de aguardiente y con un pedernal robado de la cocina, prendió fuego a los charcos de alcohol. Las llamas prendieron instantáneamente, extendiéndose con rapidez hacia los barriles. Ana había calculado que tendrían aproximadamente 10 minutos antes de que el fuego fuera detectado. Tiempo suficiente para bloquear las salidas principales de la casa grande y dirigirse a un punto de encuentro acordado con Tomás en los límites de la hacienda. Sin embargo, no contaba con encontrarse con el pequeño José, quien había regresado a la casa en busca de un juguete olvidado. «Ana, ¿qué estás haciendo?», preguntó el niño, confundido al verla colocar un pesado mueble contra una de las puertas laterales. Ana se quedó inmóvil, mirando al niño. Por un momento fugaz, recordó la pregunta que José le había hecho durante su enfermedad, su inocente preocupación por las almas y el cielo. «José», dijo finalmente, «tienes que salir de aquí ahora». «¿Por qué? ¿Qué pasa?», insistió el niño, y entonces olió el humo que comenzaba a filtrarse desde las habitaciones traseras. Sus ojos se abrieron con miedo. «Hay fuego, tenemos que avisar a papá». Ana tomó una decisión en ese instante. Agarró al niño por los hombros y lo miró directamente a los ojos. «Escúchame bien, José. Corre al establo más lejano y quédate allí. No vuelvas a la casa, no importa lo que oigas. ¿Entiendes?». El niño asintió, aterrorizado, y Ana lo empujó hacia la puerta trasera que aún no había bloqueado. Vio al pequeño correr por el sendero que llevaba a los establos y luego volvió a su tarea, con una emoción contradictoria en el pecho. En el patio, la celebración continuaba. La orquesta tocaba una alegre melodía española, mientras algunas parejas bailaban y otros invitados conversaban en pequeños grupos, ajenos al destino que se cernía sobre ellos. El fuego en la bodega de aguardiente fue el primero en hacerse notar. La explosión resonó como un trueno en la noche, interrumpiendo la música y las conversaciones. Todos se volvieron hacia el resplandor naranja que iluminó súbitamente el cielo nocturno. «¡Fuego en la bodega!», gritó alguien, y don Fernando comenzó a dar órdenes para organizar una cadena de cubos de agua desde el pozo. En ese momento, las primeras llamas se hicieron visibles en las ventanas superiores de la casa grande. La confusión se transformó en pánico. Los invitados corrieron en todas direcciones, algunos hacia la casa para intentar rescatar pertenencias, otros hacia los carruajes para huir. Don Fernando, al ver su orgullosa mansión en llamas, rugió de furia y desesperación. «¡Mis hijos!», gritó, recordando que Rodrigo y Francisco habían subido a sus habitaciones poco antes. Intentó entrar por la puerta principal,
solo para encontrarla bloqueada desde dentro. Lo mismo ocurría con las entradas laterales. El fuego, alimentado por los muebles de madera, las cortinas de tela y los tapices, se propagaba con una velocidad aterradora. Doña Inés, histérica, corría de un lado a otro buscando a sus hijos, llamándolos a gritos. Algunos esclavos, por instinto o lealtad forzada, intentaban combatir las llamas, mientras otros aprovechaban la confusión para huir hacia los cañaverales, buscando una libertad largamente soñada. El fuego devoraba la casa grande con hambre insaciable. Las vigas del techo comenzaron a crujir y ceder, enviando cascadas de chispas al aire nocturno. Desde la distancia, Ana observaba su obra, oculta entre los árboles en el límite de la propiedad. Su rostro, iluminado por el resplandor naranja, no mostraba ni júbilo ni remordimiento, solo una terrible resolución cumplida. Don Fernando finalmente logró entrar a la casa rompiendo una ventana, pero era demasiado tarde. El humo espeso y negro llenaba cada habitación, haciendo imposible la respiración. Aún así, el hacendado avanzó a tientas llamando desesperadamente a sus hijos. «Rodrigo, Francisco», gritaba, mientras las llamas lamían las paredes a su alrededor y el calor abrasador le quemaba la piel. Logró llegar a la escalera principal, solo para verla convertida en un torrente de fuego que ascendía hacia las habitaciones superiores. En el patio, doña Inés había caído de rodillas, su elegante vestido de seda manchado de ceniza, su rostro contorsionado en una máscara de horror, mientras veía cómo su mundo ardía frente a sus ojos. «Mis hijos, Dios mío, mis hijos», repetía como una letanía, incapaz de hacer otra cosa. Algunos invitados intentaban organizar esfuerzos para combatir el incendio, formando cadenas humanas para pasar cubos de agua desde el pozo. Pero era como intentar apagar un incendio forestal con gotas de rocío. El fuego, alimentado por el aguardiente derramado y los materiales secos de la casa, había cobrado vida propia, extendiéndose ahora hacia los edificios cercanos, la cocina, las habitaciones de los sirvientes, incluso amenazando la capilla. Dentro de la casa, don Fernando había logrado llegar al pasillo que conducía a las habitaciones de sus hijos. El humo le quemaba los pulmones y el calor era casi insoportable, pero el instinto paternal lo impulsaba hacia adelante. Cuando alcanzó la puerta de la habitación de Rodrigo, escuchó algo que le heló la sangre a pesar del calor infernal, los gritos desesperados de sus hijos atrapados. Con una fuerza nacida de la desesperación, don Fernando derribó la puerta, solo para encontrarse con una pared de fuego. A través de las llamas, vislumbró a sus dos hijos mayores, abrazados en una esquina, sus rostros ennegrecidos por el humo, sus ojos desorbitados por el terror. «Papá», gritó Rodrigo, extendiendo una mano hacia su padre. «Ayúdanos». Don Fernando intentó avanzar, pero en ese momento una viga ardiente se desprendió del techo, cayendo entre él y sus hijos. El impacto lo arrojó hacia atrás, y cuando intentó levantarse, se dio cuenta de que su pierna había quedado atrapada bajo los escombros. El hacendado, el hombre que había gobernado Santa María de los Ángeles con puño de hierro, que había tratado a seres humanos como propiedades desechables, que había abusado de su poder sin remordimientos, se encontró de repente impotente, atrapado, forzado a presenciar cómo sus hijos ardían vivos sin poder hacer nada para salvarlos. Sus gritos se mezclaron con los de Rodrigo y Francisco, formando una terrible sinfonía de agonía que se elevó sobre el rugido del fuego. Minutos después, cuando el techo de la habitación finalmente colapsó, el silencio que siguió fue casi más terrible que los gritos. Don Fernando quedó atrapado, consciente pero incapaz de moverse, mientras el fuego se acercaba lentamente a él. En esos últimos momentos de lucidez, mientras el humo llenaba sus pulmones y el calor derretía su carne, tuvo una visión. Ana, de pie en el umbral de una puerta en llamas, observándolo. ¿Era real o una alucinación nacida de su culpa y su miedo? Nunca lo sabría. «Tú», jadeó, la comprensión llegando demasiado tarde, «tú hiciste esto».
La figura de Ana, si es que realmente estaba allí, no respondió. Simplemente observó, con la misma impasibilidad con la que había soportado años de abusos, mientras las llamas reclamaban al hombre que había destruido su vida. En el exterior, la hacienda Santa María de los Ángeles se había convertido en un infierno en la tierra. Los invitados que habían logrado escapar observaban desde una distancia segura, horrorizados y fascinados a la vez por la magnitud de la destrucción. Doña Inés había colapsado, sumida en un estado catatónico, incapaz de procesar la pérdida de su esposo y sus hijos. Entre la confusión pocos notaron la ausencia de ciertos esclavos. Ana y Tomás no fueron los únicos que aprovecharon el caos para escapar. Casi un tercio de los esclavos de la hacienda desaparecieron esa noche, perdiéndose en la espesura de la selva veracruzana, buscando la libertad que les había sido negada durante tanto tiempo. Para el amanecer del día de Navidad, de la orgullosa hacienda Santa María de los Ángeles, no quedaban más que ruinas humeantes y cenizas. Los sobrevivientes, en shock, comenzaron a buscar entre los escombros, recuperando cuerpos carbonizados, irreconocibles excepto por fragmentos de joyas o botones de metal que habían sobrevivido al fuego. El cuerpo de don Fernando fue encontrado en lo que había sido el pasillo del segundo piso, junto a los restos irreconocibles de sus dos hijos mayores. Las autoridades coloniales, alertadas del desastre, enviaron soldados desde Veracruz para investigar lo sucedido y capturar a los esclavos fugitivos. Entre los sobrevivientes, el pequeño José, encontrado acurrucado en un rincón del establo más lejano, temblando pero ileso, contaba una historia confusa sobre Ana y el fuego. Nadie prestó mucha atención a las palabras de un niño traumatizado de 6 años, pero sus descripciones plantaron la primera semilla de sospecha. Ana y Tomás, junto con un pequeño grupo de esclavos fugitivos, se adentraron en la selva veracruzana aquella noche de Navidad. Guiados por la luz de la luna y el conocimiento de rutas secretas transmitido entre esclavos durante generaciones, avanzaron sin descanso, sabiendo que pronto se organizarían partidas de búsqueda con perros y armas. Su destino era un palenque, un asentamiento de cimarrones, esclavos fugitivos, oculto en las montañas entre Veracruz y Puebla. Estos refugios existían en toda la Nueva España, comunidades secretas donde antiguos esclavos recreaban sus culturas africanas, mezclándolas con elementos indígenas y españoles, forjando una identidad nueva y libre. Durante días caminaron, evitando caminos, cruzando ríos para confundir a los perros, alimentándose de frutas silvestres y pequeños animales cazados con trampas improvisadas. El grupo original de 12 se redujo a 8. 2 fueron capturados por una patrulla española, uno murió de una mordedura de serpiente y otro, demasiado débil por años de trabajo en el trapiche, sucumbió al agotamiento. Ana, que nunca había mostrado una capacidad especial para el liderazgo en la hacienda, emergió como la guía natural del grupo. Su determinación inquebrantable, su capacidad para tomar decisiones difíciles y su extraña calma ante el peligro inspiraban a los demás a seguirla sin cuestionar. ¿No temes que nos atrapen?, le preguntó una noche Tomás, mientras descansaban en un claro oculto. Ana miró las estrellas, tan diferentes a las que había conocido en Angola y, sin embargo, igualmente indiferentes al sufrimiento humano. «Ya he muerto muchas veces», respondió. «La primera vez cuando me arrancaron de mi tierra. Luego, cada vez que don Fernando entraba en mi habitación, el fuego fue mi renacimiento. Ahora solo vivo para ser libre o morir intentándolo». Después de casi 2 semanas de viaje, exhaustos y al límite de sus fuerzas, el grupo llegó finalmente al palenque. Oculto en un valle entre montañas escarpadas, el asentamiento consistía en unas 30 chozas construidas al estilo africano, pero con materiales locales. Allí vivían alrededor de 100 cimarrones, algunos que habían escapado décadas atrás, otros recién llegados como Ana y su grupo. El líder del palenque, un anciano conocido como Baba Ogún,
que había escapado de una plantación de azúcar en Cuba 40 años antes, escuchó la historia de Ana con atención. Cuando terminó su relato, el anciano guardó silencio largo rato, mirándola con ojos que habían visto demasiado sufrimiento. «El fuego limpia», dijo finalmente, «pero también deja cicatrices invisibles en el alma. Has comenzado un camino del que no hay retorno». Ana asintió, comprendiendo la advertencia. «No busco retorno, Baba. Solo busco vivir lo que me queda de vida como un ser humano, no como una propiedad». Durante los meses siguientes, Ana se integró a la vida del palenque. Aprendió a cultivar maíz y frijoles, a cazar con arco y flecha, a reconocer plantas medicinales. Por las noches participaba en los rituales que mezclaban tradiciones africanas con elementos católicos e indígenas, una fusión nacida de la necesidad y la adaptación. A veces, en sus sueños, veía la hacienda ardiendo, escuchaba los gritos, olía la carne quemada. En esos momentos despertaba bañada en sudor frío, preguntándose si lo que había hecho la convertía en un monstruo similar a don Fernando. ¿No había ella decidido sobre la vida y muerte de otros, como él había hecho tantas veces? Tomás, que se había convertido en su compañero y eventualmente su pareja, la consolaba en esas noches oscuras. «Lo que hiciste no fue por crueldad, sino por justicia», le recordaba. «No disfrutaste su sufrimiento, solo buscaste tu libertad». Mientras tanto, en Veracruz, el incendio de la hacienda Santa María de los Ángeles se había convertido en una leyenda macabra. Las autoridades coloniales, tras una investigación superficial, concluyeron oficialmente que se había tratado de un accidente, posiblemente una vela caída o un descuido en la cocina. La tragedia se atribuyó a la fatalidad y la mala suerte. Sin embargo, entre los hacendados de la región circulaba otra versión, la de una esclava vengativa que había planeado meticulosamente la destrucción de sus amos. Esta historia, susurrada en salones y transmitida en cartas privadas, sembró un miedo profundo entre la clase dominante. ¿Cuántas otras Anas existían entre sus esclavos, aparentemente sumisos pero interiormente consumidos por un odio justificado? Las medidas de seguridad en las haciendas se incrementaron. Los castigos por insubordinación se volvieron más severos, en un intento de disuadir cualquier pensamiento rebelde. Paradójicamente, esta mayor represión solo alimentó el descontento y aceleró las fugas hacia los palenques, que crecieron en número y tamaño durante los años siguientes. El pequeño José, único sobreviviente de la familia Sánchez de Mora, fue enviado a España a vivir con parientes lejanos. La hacienda, o lo que quedaba de ella, fue vendida para pagar deudas, y su nombre cambió, como si los nuevos propietarios quisieran borrar toda conexión con la tragedia. En 1710, 7 años después del incendio, una partida de soldados descubrió accidentalmente el palenque donde vivía Ana. El ataque fue repentino y brutal. Aunque los cimarrones lucharon valientemente, estaban superados en número y armamento. Ana, que para entonces tenía un hijo de 3 años con Tomás, tomó una decisión desesperada. Mientras su compañero y otros guerreros intentaban contener a los soldados, ella guió a un grupo de mujeres, niños y ancianos por un sendero secreto que conducía a una cueva en lo profundo de la montaña. «Cuida de nuestro hijo», le dijo a una joven madre que había dado a luz apenas unos días antes. «Si sobrevivimos, nos encontraremos en el otro palenque, el de la Montaña Azul». Luego, Ana regresó al asentamiento en llamas, armada solo con un machete. No para luchar, sino para crear una distracción que permitiera a los fugitivos ganar tiempo. Corrió entre las chozas ardientes, gritando órdenes, confundiendo a los soldados que la persiguieron pensando que era una líder importante. Los llevó en dirección opuesta a la ruta de escape, internándose cada vez más en la selva. Cuando finalmente la acorralaron, Ana se encontraba en un pequeño claro junto a un precipicio. Abajo, un río caudaloso se abría paso entre rocas afiladas. «Ríndete, esclava», gritó el capitán de la patrulla. «Tu rebelión ha terminado». Ana miró a los soldados que la rodeaban, luego al precipicio a sus espaldas.
En su mente vio fugazmente todas las vidas que había vivido: la niña libre en Angola, la esclava en Santa María de los Ángeles, la vengadora que había convertido la Navidad en un infierno, la madre en el Palenque. Con una sonrisa enigmática, dio un paso atrás, hacia el borde del precipicio. «Mi nombre es Ana», dijo con claridad, «y nací libre». Antes de que los soldados pudieran reaccionar, se lanzó al vacío. Su cuerpo nunca fue encontrado, arrastrado por las aguas turbulentas hacia lo desconocido. En los años siguientes, entre los esclavos de Veracruz y más allá, comenzó a circular una historia en susurros, la de Ana de Veracruz, la mujer que se había vengado de sus opresores y había preferido la muerte a volver a la esclavitud. Su historia se convirtió en una leyenda de resistencia, un símbolo de que incluso en las condiciones más desesperadas, el espíritu humano podía rebelarse contra la injusticia. El pequeño José Sánchez de Mora, ya no tan pequeño, regresó a México en 1720 como funcionario de la corona española. A sus 23 años, era un hombre atormentado por los recuerdos fragmentados de aquella noche de Navidad. Durante años había intentado reconstruir lo sucedido, entrevistar a testigos, comprender. Una tarde de diciembre, visitó las ruinas de lo que había sido Santa María de los Ángeles. Poco quedaba ya de la orgullosa hacienda. La naturaleza había reclamado la mayor parte, cubriendo las cenizas con vegetación exuberante. Mientras contemplaba los restos, un anciano se le acercó. Era un antiguo esclavo que había sobrevivido al incendio y ahora, viejo y libre tras las reformas limitadas que siguieron a las rebeliones cimarronas, vivía en un pueblo cercano. «Usted es el niño que ella salvó», dijo el anciano reconociéndolo a pesar de los años transcurridos. José lo miró sorprendido. «¿Ella? ¿Te refieres a Ana?» El anciano asintió. Ana sabía lo que hacía. Salvó a usted porque vio algo en su corazón, algo diferente a su padre y hermanos. «¿Por qué?», preguntó José, la pregunta que lo había atormentado durante años. «¿Por qué me salvó a mí pero condenó a mi familia?». El anciano guardó silencio un momento, como considerando si el joven estaba preparado para la verdad. «Porque usted le preguntó si los negros tenían alma», dijo finalmente. Y esa pregunta reveló que usted, a diferencia de su padre, veía a los esclavos como seres humanos. José sintió que sus piernas flaqueaban. Se sentó en una piedra, abrumado por la revelación. «Toda mi vida he intentado entender lo que pasó esa noche. He odiado y he perdonado a Ana 1000 veces en mi mente». «No busque entender el fuego, señor», respondió el anciano. «El fuego simplemente es. Destruye y purifica. Ana no era buena ni mala. Era como el fuego, una fuerza desatada por años de crueldad». Esa conversación cambió a José para siempre. En los años siguientes, se convirtió en un defensor discreto pero efectivo de reformas en el trato a los esclavos, utilizando su posición en la administración colonial para mitigar, dentro de lo posible, las peores crueldades del sistema. Nunca se casó, y cuando murió en 1760, dejó su fortuna para la construcción de un hospital que atendiera a todas las personas, independientemente de su origen o condición social. En su testamento, pedía ser enterrado con un pequeño medallón de madera que había tallado un niño esclavo para él, décadas atrás en Santa María de los Ángeles. En cuanto al hijo de Ana y Tomás, sobrevivió y creció en otro Palenque, donde la historia de su madre se transmitió de generación en generación. Sus descendientes eventualmente se integraron a la sociedad mexicana mestiza, llevando en su sangre el legado de aquella mujer que prefirió morir libre a vivir esclavizada. La historia de Ana de Veracruz, transformada por el tiempo y la tradición oral, se convirtió en un susurro persistente en la memoria colectiva de Veracruz. A veces como advertencia, a veces como inspiración, su nombre se mencionaba en noches oscuras, cuando el viento soplaba desde el mar y traía consigo ecos de historias antiguas, de injusticias vengadas, de fuegos purificadores. Y se dice que aún hoy, en la noche de Navidad,
Cuando la luna ilumina las ruinas ocultas de lo que fue Santa María de los Ángeles, algunos juran ver la silueta de una mujer contemplando las piedras ennegrecidas, como si quisiera asegurarse de que su fuego, el fuego de su venganza y su libertad, nunca se apagara completamente en la memoria de los hombres. Has llegado al final de esta macabra historia de venganza y liberación. La historia de Ana de Veracruz nos recuerda que incluso en las circunstancias más oscuras y desesperadas, el espíritu humano puede encender fuegos que cambian el curso de la historia. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que te suscribas ahora mismo a La Macabra Historia para descubrir más relatos como este, historias reales que desafían nuestra comprensión del bien y el mal, de la justicia y la venganza. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios y comparte este video con aquellos que aprecian las historias que se esconden en los pliegues olvidados de la historia. Quiero agradecer especialmente a todos los que han llegado hasta aquí, a quienes nos acompañan semana tras semana en este viaje por los senderos más oscuros y fascinantes de nuestro pasado. Cada historia que desenterramos es un recordatorio de que la historia no está escrita solo por los vencedores, sino también por aquellos que, como Ana, se negaron a aceptar el destino que otros habían escrito para ellos. Nos vemos en el próximo episodio de La Macabra Historia, donde continuaremos explorando los secretos que el tiempo no ha logrado silenciar. Hasta entonces, recuerda, el pasado nunca está completamente muerto. A veces, solo espera el momento adecuado para volver a arder.